El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Durante los pasados días hemos sido testigos de los Juegos Olímpicos 2024. Allí hemos visto una cantidad inmensa de eventos deportivos donde países enteros se levantan para apoyar a sus atletas. Puerto Rico no ha sido la excepción. Y hemos visto cómo en medio de los juegos que están complejos y apretados, nuestro país se une para apoyar a nuestros atletas. Y en la clase de hoy veremos cómo Pablo de igual manera exhortó y animó a una comunidad de fe ubicada en Tesalónica en medio de los desafíos que enfrentaba. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y hoy queremos compartir nuestra lección número 23, titulada Una comunidad que alienta. Y estaremos utilizando como base bíblica el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2, los versículos 3 en adelante hasta el capítulo 3, versículo número 5. Y el texto áureo se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que lee de la siguiente manera. Por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los objetivos para este día son los siguientes. Primero, valorar los lazos de amor, cuidado y unión que compartimos en la comunidad cristiana. Número 2, fortalecer, renovarse y animarse mutuamente en la fe en medio de las aflicciones. Y número 3, tomar la firme determinación de permanecer fieles al Señor en medio de los conflictos, las tribulaciones y las aflicciones hasta el regreso de Jesucristo. Y el vocabulario para este día es el siguiente: Tesalónica. En los tiempos del apóstol Pablo, Tesalónica era la capital de la provincia romana de Macedonia. Esto es lo que hoy conocemos como el norte de Grecia. Y fue allí, en esta región, que se recibió el mensaje del evangelio en lo que llamamos actualmente Europa. Y era la principal ciudad o puerto de toda Macedonia. Y políticamente era una ciudad libre, era una ciudad próspera y cosmopolita. Allí se practicaban religiones paganas y se adoraban diferentes dioses. También se daba culto al emperador, que era usual en aquel tiempo. Y tenía una población numerosa y habían allí residentes nativos, gente extranjera, y también existía una comunidad judía que contaba con su propia sinagoga. En el libro de Hechos, capítulo 17, los versículos del 1 al 9, relata esa primera visita de Pablo a Tesalónica en su segundo viaje misionero. Ahora bien, vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al capítulo 3, versículo número 5. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos.
Estos mataron al Señor, a Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. De esta manera, colman siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. En cuanto a nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, deseábamos ardientemente ver vuestro rostro. Pero por eso quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pues, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Capítulo 3. Por eso, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo, vuestro hermano, servidor de Dios y colaborador de nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, y así sucedió, como bien sabéis. Pero eso también, yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, pues temía que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Damos gracias a Dios por su palabra y les invito a que juntos podamos tener esta palabra de oración. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, y en este día queremos darte gracias por este espacio que nos estás dando. Permite que esta palabra, que será transmitida a través de estos medios, cale hondo en el corazón de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Permite que esta palabra, Señor, caiga en nuestros corazones como una semilla, y que la misma dé fruto, y dé fruto en abundancia. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy estamos comenzando la tercera unidad de este trimestre, que se titula Esperanza para el futuro. Y ciertamente es algo que tenemos que, siempre tener presente. Esperanza para el futuro. Estamos trabajando primera de Tesalonicenses y después vamos a estar trabajando de igual manera en las próximas clases, primera de Juan, y de igual manera el libro de Tito. Así que les invito a que los puedan ir leyendo. Son libros muy cortos que se pueden leer, y les invito a que así lo puedan hacer para ir preparándonos para las próximas clases. Y una de las cosas, ¿verdad?, que queremos plantear a través de este tema, ¿verdad?, de este trimestre de Esperanza para el Futuro, es la importancia, ¿verdad?, de nosotros mantenernos fieles a nuestro Dios en medio, ¿verdad?, de los tiempos que estamos viviendo, hasta que ciertamente Jesucristo regrese o que Él nos llame a su presencia. Porque entendemos que es importante esperar, ¿verdad?, ese tiempo de Dios para nosotros, ¿verdad?, alcanzar en el aquí y en el ahora, ¿verdad?, esos anhelos nuestros que provienen de nuestro corazón. Pero vamos a hablar un poquito acerca de Tesalónica, y quiero comentarle algunos datos bien generales acerca de esta carta de Pablo a los tesalonicenses. Ciertamente esto es una carta que no hay duda en los estudiosos de que la misma la escribió el apóstol Pablo. Y de hecho, cuando usted lee primera de Tesalonicenses, notamos que explícitamente él se menciona como el autor de la carta. Pero él no está solo. Con él aparentemente estaba Silvano, que es Silas, y también Timoteo, que entendemos, ¿verdad?, que probablemente ayudaron en la redacción o fueron quizá coautores, ¿verdad?, en ese saludo inicial. Si fuéramos a ubicar la fecha de escritura de esta carta, los estudiosos o los teólogos, ¿verdad?, fechan esta carta alrededor del año 50 al 51 después de Cristo. Así que esta carta de primera de Tesalonicenses se convierte entonces como uno de los escritos, o si no, el escrito más temprano del Nuevo
Testamento. O sea que esta fue una de las primeras cartas, si no fue la primera carta, que se escribe en el Nuevo Testamento. Y es esa primera carta, ¿verdad?, escrita, que se conserva. Así que estamos ante, vamos a decirlo así, la carta más vieja del Nuevo Testamento. Ahora bien, cuando usted lee la carta, se da cuenta que está dirigida a una comunidad o a unos destinatarios, ¿verdad?, como dicen así los estudiosos. Y esta carta está dirigida a una comunidad de cristianos que está ubicada allí en Tesalónica. Y Tesalónica era una ciudad bien importante en Macedonia, como estuvimos mencionando al principio, lo que es actualmente Grecia. Y esta ciudad se caracterizaba porque era un centro comercial y allí se transportaba mucha mercancía, ya que estaba al lado del mar, así que era un puerto de transporte. Y allí se daban, obviamente, transacciones, comercio, y durante la época romana esto era un puerto, ¿verdad?, muy importante, ya que conectaba, ¿verdad?, esa parte del este y el oeste de lo que es esa región. Y para la iglesia era muy importante también, especialmente para Pablo, porque tenía como una ubicación, o tenía una ubicación, ¿verdad?, mejor dicho, estratégica para que se pudiera llevar el mensaje del evangelio. Y esto, mis amados hermanos, es importantísimo porque esta es una de las comunidades que Pablo visita y invierte mucho de su tiempo en formar a esta gente de esta región de Tesalónica, estos cristianos gentiles que estaban allí. Y ciertamente vemos que una de las cosas que nos presenta, ¿verdad?, esta carta es que allí Pablo comenzó en una de las sinagogas que había una sinagoga principal, y ahí utilizaba la sinagoga para llevar el mensaje del evangelio. Y eso, mis amados hermanos, era bien importante, porque era una gran oportunidad para Pablo de poder llevar el mensaje del evangelio, ya que en aquella región, como era una ciudad cosmopolita, había muchas personas de diferentes países, ciertamente se adoraban a muchos dioses, y obviamente parte de esos dioses que se adoraba era el culto al César, que eso era costumbre de Roma, porque se entendía que el César era un dios y se le tenía que rendir culto. Así que allí donde estaba levantándose esta iglesia era también un lugar donde había muchas religiones paganas, y entendemos que había una población de cristianos que por estas y otras razones fueron muy perseguidas, ¿verdad?, porque estaba rodeada de otras comunidades, estaba el culto al César. Los romanos, ¿verdad?, no tenían, vamos a decir así, muy buena relación en aquel tiempo con los cristianos. De hecho, mataron a Jesús. Así que esto es bien cercano, ¿verdad?, a la muerte de Jesús, aproximadamente 50 años después. Así que esto es algo, ¿verdad?, que es importante comentarlo porque nos provee un contexto histórico y social importantísimo en medio de esta carta. ¿Y cuál era el propósito de esta carta? Bueno, uno de los propósitos que tiene esta carta, Pablo buscaba alentar o animar a esos nuevos creyentes, ¿verdad?, a que permanecieran en el evangelio, a que permanecieran firmes en su fe a pesar de las persecuciones que estaban sufriendo. Otros de los propósitos era el poder instruirlos a ellos, ¿verdad?, a que tuvieran una vida santa, una conducta adecuada, y de igual manera buscaba que ellos pudieran defender ese ministerio que Dios había puesto en sus manos contra las diferentes acusaciones y críticas que se habían levantado en algunos de aquella comunidad. Y una de las cosas que se presenta también en el texto, que lo vemos también en esta lección, es esa esperanza escatológica, que no es otra cosa que se reafirme esa esperanza en la segunda venida de Cristo, que ciertamente era un tema que se abordó en esta carta para consolar
aquellos que habían perdido seres queridos y de igual manera que estaban en medio de un proceso de persecución. Así que esta carta ciertamente tiene estos énfasis, ¿verdad? Y es lo que queríamos tener, ¿verdad? Como a manera de introducción de la... Pero vayamos al texto bíblico. Mire, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 13. Ciertamente, Pablo vemos que inicia dando gracias a Dios por esta comunidad de Tesalónica. ¿Y qué relación guardaba Pablo con esta comunidad? Bueno, como ustedes saben, Pablo llega a esta región y está un tiempo, invierte de sus recursos para levantar esta iglesia. Y allí se levantó una iglesia poderosa. Así que Pablo tiene como un cariño especial a esta comunidad en Tesalónica. Ciertamente era una comunidad especial. Y Pablo está dando gracias a Dios por la fe de estos hermanos y ciertamente por el trabajo de amor y esa constancia de ellos en la esperanza, aún en medio de lo que estaban ellos pasando. Una de las cosas que Pablo obviamente sentía orgullo de ellos es que ellos se habían convertido en un ejemplo, ¿verdad? O un modelo, ¿verdad? De esa fidelidad para todos aquellos creyentes de aquella región, incluyendo Macedonia y también Acaya. Así que ellos eran una iglesia ejemplar, ¿verdad? Por esa permanencia, por esa esperanza, por el trabajo que estaban haciendo. Y Pablo pues, le da gracias a Dios por esa comunidad, porque abrieron su corazón a la palabra del Señor. Yo creo que esto es un aspecto importantísimo, cuando la gente abre su corazón a la palabra del Señor. Y Pablo menciona, ¿verdad?, en estos versículos que no eran palabras ni ideas humanas, sino era la palabra de verdad, que procede ¿de quién? De nuestro Dios. Y Pablo da gracias por eso. Y yo creo que nosotros, de igual manera, debemos dar gracias cada vez que alguien abre su corazón a recibir la palabra y el mensaje de Dios. No las palabras humanas, la palabra del Señor. Y esto era importantísimo, ¿verdad?, para Pablo, y por eso también está dando gracias. Y esto es hermoso porque nos damos cuenta de que estos hermanos recibieron esta palabra en su corazón aún en medio de la gran tribulación por la cual estaban pasando. Y ciertamente, miren, la palabra se convirtió en una fuente, ¿verdad? En una fuente hermosa donde ellos podían refugiarse. Porque ciertamente el Espíritu Santo estaba con esta comunidad. Los versículos 14 y 15, Pablo les menciona: viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Y la realidad es que esta comunidad en Tesalónica sufrió lo mismo que padecieron los judíos cristianos que estaban allí en el tiempo de Jesús, donde ciertamente los mismos judíos siguieron a sus compatriotas judíos. Y vemos también, ¿verdad?, que esta persecución llevó a que se crucificara a Jesucristo. Y por eso es que Pablo hace esta comparación y dice: miren, lo que pasó o lo que pasaron los primeros cristianos allí en Jerusalén es lo que ustedes también están pasando ahora con las autoridades romanas, que ciertamente estaban siendo instigadas por los judíos, porque miren lo que sucedía. Pablo utilizaba las sinagogas para comunicar el mensaje del evangelio, y algunas personas y líderes de las sinagogas recibían el mensaje, pero habían otros líderes que no. Y aquellos otros líderes que no querían recibir ese mensaje, pues ¿qué hacían? Iban a las autoridades romanas y le decían: miren, estas personas que están viniendo a nuestras sinagogas no son judíos nada, no siguen el judaísmo. Así que ellos no están autorizados ni provienen de nosotros. De esa manera, ¿qué sucede? Pues eso hacía que los romanos entonces comenzaran a perseguirlos, instigados por los judíos. La realidad es que los judíos pagaban a Roma un dinero para poder celebrar culto a Jehová. Y pagaban por eso, y por eso es que los romanos le daban la oportunidad de ellos celebrar a los judíos y que adoraran a Dios. Pues porque en Roma se tenía que rendir culto
a el César, como les mencionaba. Así que esta persecución que está sufriendo estos hermanos en Tesalónica eran las mismas persecuciones que sufrieron los judíos allá en Jerusalén cuando estaban en los tiempos de Jesús, cuando Jesús estaba vivo en ese momento. Así que ciertamente esta comunidad estaba siendo perseguida y por lo tanto entendemos que de igual manera estaban recibiendo un rechazo social. Y entonces vemos que la clase nos invita a vivir nosotros en esperanza, apoyándonos los unos a nosotros. Y más adelante vamos a estar entrando en más detalles. Los versículos 17 y 20, Pablo, por el amor y el aprecio que tenía, él había tenido que salir, pero tenía tanto cariño que deseaba en su corazón volver a verles, pero no pudo. Y presenta, ¿verdad?, que se le presentaron muchos obstáculos. No hay dato, ¿verdad?, de la carta per se en Tesalónica que diga qué fue lo que pasó, pero ciertamente él menciona que eran unos estorbos, se les presentaron unos estorbos, y de hecho la palabra que utiliza en el griego es encopto, ¿verdad?, que significa estorbar, o cuando hay obstáculos en un camino. Así que a Pablo se le presentaron unos obstáculos en el camino, no tenemos los detalles, pero sabemos que esto hizo que él no pudiera ir. Y esto a él le dolió. Y por eso entonces vemos que envía a Timoteo para ver cómo está la iglesia allí en Tesalónica. Porque él tenía sus temores. Pablo pensaba, oye, esta gente ahí en Tesalónica no la están pasando bien. Y tenía su temor de que se hubieran alejado del mensaje del evangelio. Sin embargo, cuando regresa Pablo, que aunque esto no se está estudiando en clase, pero lo vamos a ver ciertamente en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 6 y 8, vemos que Timoteo presenta un informe, miren, favorable de esta comunidad de Tesalónica. Y la realidad es que esto trajo mucha alegría a Pablo. Él estaba preocupado por ellos, les amaba. Y cuando recibe esta noticia, para él fue de mucha alegría. En el capítulo 3, los versículos 1 al 5, nos presenta que dice ahí el hecho de que tuvo que enviar a Timoteo, que era lo que estábamos mencionando. Y la realidad es que vemos también un elemento importante, y era que Timoteo gozaba de esa plena confianza de Pablo. Así que en esta misión que Pablo está enviando a Timoteo, está enviando a uno de sus discípulos de confianza, porque amaba esta comunidad. Porque Pablo quería saber, y por eso quería enviar a Timoteo, porque era de su confianza, si realmente lo que él le enseñó, ellos realmente lo guardaron en su corazón. La realidad es que Pablo les comentaba a ellos que iban a venir conflictos, persecuciones, tribulaciones, y que eso era parte de la experiencia de la vida cristiana. Y eso es algo que nosotros tenemos que afirmar en el día de hoy. Las aflicciones, los conflictos, las tribulaciones, mis amados hermanos, parte de la experiencia de la vida cristiana. Eso es parte de la vida. Las enfermedades, las situaciones, eso es parte de la vida. Y la realidad es que el énfasis está en cómo nosotros como iglesia nos podemos apoyar los unos a los otros. De que nos alentemos, de que nos animemos. Por eso es que vemos que Pablo exhorta a esta comunidad de fe en Tesalónica para que, miren, no claudicaran en su fe ante los diferentes desafíos, la persecución que tenían y los rechazos sociales. Y por eso es que hoy, mis amados hermanos, tenemos que como iglesia comportarnos como un solo cuerpo para que podamos alentarnos y animarnos los unos a los otros, para que nos mantengamos firmes en la fe, para que continuemos trabajando en amor y para que seamos hombres y mujeres que vivimos en una esperanza constante, porque sabemos que Dios está con nosotros y que ciertamente Jesucristo viene a buscar su iglesia. Y es lo que afirmamos. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Eso no está en nuestras manos. Mientras esperamos a la venida de nuestro Señor, nosotros aquí nos alentamos, nos animamos, compartimos la palabra y procuramos seguir viviendo de fe en fe,
trabajando en amor para nuestra comunidad y manteniéndonos siempre en esa constante esperanza. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este día y le pedimos al Señor que así nos ayude a vivir en comunidad, alentarnos los unos a nosotros en la esperanza de que el Señor está ahí? Señor, te damos gracias por la iglesia, por la comunidad de fe, por la comunidad de amor, donde se hace posible ese encuentro, donde podemos ser solidarios los unos con los otros en medio de la alegría y en medio también de los dolores. Señor, de igual manera te pedimos que así cada persona que llegue a nuestras iglesias se puedan sentir amadas, se puedan sentir aceptadas y se puedan sentir acogidas en el amor tuyo. Permite, Señor, que podamos perseverar en la fe hasta que Cristo regrese. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.